Muy buenos días, niños. Octavo básico, espero que se encuentren súper bien en sus casitas. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo un poco en la clase anterior, que vimos los sistemas, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Hoy, en esta clase, en la clase 8, vamos a ver dos sistemas más, que son el circulatorio y el sistema excretor. El propósito entonces de esta clase es conocer cómo nuestro cuerpo se encarga de distribuir los nutrientes que necesita para un buen funcionamiento celular y además informarse, ¿cierto?, de cómo pueden ser eliminadas las sustancias de desecho que genera el trabajo de la célula, ya el metabolismo. Comenzamos entonces con el sistema circulatorio. ¿Ya? En las clases anteriores, la anterior vimos que el sistema digestivo y el respiratorio incorporan sustancias al organismo, ya que son los nutrientes, ¿cierto? Y que es el oxígeno, que son necesarias para que nuestro cuerpo funcione de una manera óptima. ¿Ya? Ahora bien, quien se encarga de distribuir estas sustancias, ¿cierto? Los nutrientes y el oxígeno al resto del organismo es el sistema circulatorio. ¿Y qué es entonces el sistema circulatorio? Un conjunto de órganos entonces encargados de transportar la sangre, ¿cierto? Con sustancias nutritivas y oxígeno, ¿ya? A todas las células que posee nuestro cuerpo, desde nuestra cabeza hasta nuestros dedos del pie. Ya todas las células necesitan esa sustancia, esos nutrientes, ¿cierto? El oxígeno, porque esa es la energía para que ellas puedan funcionar, ¿ya? La función entonces es transportar, ¿ya? Esa es la función del sistema circulatorio, de transporte. ¿De qué? De nutrientes, ¿cierto? Hacia todas las células del cuerpo y además también permite eliminar, ¿cierto? O transportar y eliminar las sustancias de los desechos de ese mismo trabajo que tienen las células, ¿ya? El sistema circulatorio está formado por tres partes, ¿ya? Lo conforma la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La sangre, ya, nosotros acá podemos ver una imagen donde aparecen glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos y también el plasma. Ya, ¿qué es el plasma? Es un fluido, ¿ya? Un fluido que transporta ciertos nutrientes, transporta hormonas también, ya hormonas que se generan en el mismo cuerpo, en un sector, pero que tienen que llegar a otro sector del cuerpo. Entonces eso también, el plasma es capaz de transportar estas sustancias, ¿cierto? Y además sustancias de desecho como el dióxido de carbono. Tenemos los glóbulos rojos, ¿ya? Que también se llaman eritrocitos, ya también se les puede llamar de esa manera. Ellos contienen hemoglobina, que es una proteína que permite captar, ¿cierto?, las moléculas de oxígeno y así poder transportarlos de un lugar a otro. Se encuentran las plaquetas, que son fragmentos de células, trozos de células, ¿cierto?, y participan principalmente en la coagulación sanguínea, así que igual son súper importantes mantener un nivel elevado, o sea, un nivel óptimo, ¿cierto?, equilibrado de plaquetas, ¿ya? No sirven ni muchas, pero tampoco sirven muy pocas, ¿ya? Si hay muy pocas, por ejemplo, muy pocas plaquetas y algún corte, se forman hemorragia, entonces no puede haber una cicatrización, ¿ya? Y tenemos los glóbulos blancos, ya que también son llamados leucocitos, ya que son células que participan en el sistema inmunológico, ya. Algunos de ellos destruyen directamente a los agentes patógenos, u otras también permiten la fabricación, se podría decir, ya, de anticuerpos para ciertos tipos de enfermedades, ya, y los liberan obviamente a la sangre, ya. Luego tenemos el corazón, ¿ya? El corazón es un órgano muscular que se ubica en la caja torácica, ¿cierto?, entre ambos pulmones, inclinado a la izquierda, y la función principal es impulsar la sangre a todo el cuerpo, ¿ya? El corazón produce este desplazamiento entonces de la sangre bombeándolo, y posee 4 cámaras, ¿ya? Están en la imagen que aparece acá, rodeada en un círculo amarillo. Tenemos la aurícula derecha,
y la aurícula izquierda, ya en la parte superior. Y en la parte baja tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el corazón está dividido en dos, o sea, hay una división en cuatro, ya son 4 cámaras, pero se pueden contar como 2 partes, la aurícula y el ventrículo derecho, la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque entre aurícula y ventrículo sí hay comunicación ahí justamente donde están las válvulas, ¿ya? Hay comunicación entre aurícula y ventrículo, ¿ya? Por ejemplo, aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿ya? Pero no hay comunicación entre aurículas o entre ventrículos, ¿ya? Y eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Y ahora tenemos acá en esta diapositiva los vasos sanguíneos, ¿ya? Los vasos sanguíneos son 3, ¿ya? Primero están las arterias. Las arterias están compuestas por músculo, ¿cierto? Y tejido conectivo. La parte del músculo es más gruesa, ya es mucho más, sus paredes son mucho más gruesas y mucho más elásticas, ya que el flujo de la sangre, ¿cierto? Es desde el corazón. ¿A qué me refiero yo? Que a partir del corazón, ¿cierto? O desde el corazón pasa por las arterias, ¿cierto? Y después son llevadas al resto del cuerpo la sangre. Por lo tanto, la arteria necesita ser más gruesa sus paredes porque tiene que resistir, ¿cierto?, a la presión con que sale la sangre del corazón por la parte izquierda, ¿ya? Luego tenemos las venas. Ya las venas transportan sangre de regreso al corazón. O sea, generalmente las venas son las que transportan sangre que vienen ricas en CO2, ya que vienen con las sustancias de desecho de la célula. Ya por eso quizás la fuerza con que circula la sangre ahí no es tan elevada. De ahí que las paredes sean un poquito más delgadas, ¿ya? Además, otra particularidad que tienen las venas es que tienen válvulas, ¿ya? Y eso permite que la sangre no se devuelva, ¿ya? Y por último, tenemos los capilares, ya que son los vasos sanguíneos más pequeños, más delgaditos, ¿cierto? Más chiquititos. Están formados solamente por una capa de células, ¿ya? Y estas, al ser más delgada el tejido, ¿cierto?, que está compuesto el vaso sanguíneo, permite el intercambio, ¿cierto?, de sustancias entre la sangre y otros tejidos. Generalmente los capilares son los que rodean los órganos, ya sea para nutrirlos y también para recibir, ¿cierto?, sustancias que le sirven al cuerpo y deben ser transportadas a otro. Ahora vamos a ver el recorrido de la sangre. Si ustedes se fijan en esa imagen, están con líneas rojas la sangre que está rica en oxígeno. Esa sangre es proveniente del pulmón, ¿ya? Viene del pulmón, entonces llega a la aurícula derecha, perdón, a la aurícula izquierda, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y luego pasa a través de la aorta al resto del cuerpo, ¿ya? Recuerden que la aorta es una de las más grandes, ¿cierto?, más gruesas arterias, ya que salen desde el corazón, como aparece ahí arribita en la parte donde están las 3 flechas rojas arriba, ¿ya? Las líneas azules muestran por dónde va la sangre que viene pobre en oxígeno, o sea, la que está rica en desechos metabólicos, ¿ya? Esta sangre proviene de la parte superior del cuerpo, o sea, de las cabezas, ¿cierto?, las extremidades, y también por acá abajo, por la parte baja izquierda, también hay una flechita azul, si ustedes se fijan. Por ahí pasa también la sangre que viene proveniente de la parte baja del cuerpo, o sea, de las extremidades y del tronco, ¿ya? Entonces, esa sangre llega al corazón por el lado derecho, ingresa a la aurícula derecha
¿cierto? Después el ventrículo derecho y luego se va al pulmón para que el pulmón realice el intercambio gaseoso, ¿ya? Cada vez que nosotros respiramos, ¿ya? Todo eso en fracciones de segundo. Así cuando mi corazón, si ustedes sienten su corazón, el ritmo que tiene el corazón, se van a fijar que cada vez que hace el pum pum es que el corazón se aprieta, ¿cierto? O se contrae y luego se dilata. Cada vez que el corazón se contrae, se aprieta, la sangre se va, ya sea al cuerpo, ¿cierto? O ya sea al pulmón. Y cada vez que el corazón se dilata, llega sangre nuevamente, ya sea rica en oxígeno o sangre que viene pobre en oxígeno, como aparece en esa imagen. El otro sistema que vamos a ver, ya que está en el objetivo o en el propósito de la clase, es el sistema excretor. ¿Ya? ¿Qué es el sistema excretor? Es el sistema, ¿cierto?, de cómo nuestro cuerpo elimina los desechos, ¿ya? Y esto lo hace a través de 3 órganos. Primero tenemos los pulmones, ¿ya?, donde se elimina el CO2, ¿ya? Tenemos el sistema urinario, ¿cierto?, que es donde se limpia la sangre de algunos ácidos, ¿cierto?, o algunas sustancias de desecho provenientes también de todo el cuerpo. Y otra forma de eliminar ciertos de esos desechos es a través de la piel mediante el sudor. Ahora nosotros vamos a ver o nos vamos a enfocar principalmente en el sistema urinario. ¿Ya? ¿De qué se encarga? Se encarga de entonces eliminar los desechos vertidos en la sangre, ¿cierto? Como mediante la formación de orina. ¿Ya? ¿Quiénes componen o qué órganos componen el sistema urinario? Tenemos arribita, ¿cierto?, los riñones, los cuales son 2, ya es un par de órganos, que va a filtrar la sangre eliminando, ¿cierto?, algunas sustancias que están en la sangre y además va a incorporar otras sustancias más. O sea, lo que va a hacer es que va a filtrar la sangre. Lo que sirve lo devuelve al cuerpo y lo que no sirve lo va a eliminar a través de la orina. ¿Ya? Otro componente más es la uretra. La uretra, que es la última, la parte baja, ¿cierto? La última que está abajo en color azul, que es un conducto que transporta la orina que ya está fabricada, la transporta al exterior. ¿Ya? Otra estructura son los uréteres, que son estos conductos largos que aparecen ahí, son, como dice ahí, 2 estructuras tubulares, ¿cierto?, que transportan los desechos a la vejiga, o sea, la orina que se forma en el riñón se transporta y se almacena en la vejiga. ¿Ya? ¿Y qué es la vejiga? Es un órgano, ¿cierto?, muscular, donde, repito, se almacena la orina. Por lo tanto, se filtra la sangre y se forma la orina en el riñón, pasa a través de los uréteres, llega a la vejiga, se almacena ahí y cada vez que la vejiga se llena, a uno le dan ganas de ir al baño, ¿cierto? Y elimina la orina a través de la uretra. Aquí está cómo es el riñón en su interior. Si ustedes se fijan, el riñón lo rodea una capa a la cual se le llama cápsula. Luego viene la corteza, la que está rosadita pálido ahí, el rosado más clarito, es la corteza, y luego viene la médula, que son esas, parecen como conchitas ahí, ¿ya? Esa es la médula. Ya tenemos el cáliz, ya el cáliz renal, y obviamente tienen que haber arterias y venas renales, ¿ya? Y tenemos ahí el uréter, que es el que le nombré anteriormente, ¿ya? Esa parte amarillita que está arriba del riñón es una glándulas suprarrenales. Ya eso lo vamos a ver, lo van a ver ustedes después en la media para qué o qué función cumple. Por ahora nos vamos a centrar en la estructura del riñón. ¿Por qué? Entender ahora cómo se forma la orina. Entonces, la unidad
básica o la unidad funcional, más bien dicho, perdón, la unidad funcional del riñón es el nefrón, ¿ya? El nefrón se encuentra, o los nefrones, porque cada riñón tiene miles de nefrones, se encuentran en la médula renal, ¿ya? Aquí en este círculo, a mano derecha, se encuentra de cómo está formado cada uno de los nefrones que nosotros tenemos en nuestros riñones. Está compuesto por un glomérulo, ¿ya? Un túbulo proximal, ¿cierto? El asa de Henle, túbulo distal y el túbulo colector. Si ustedes se fijan, son casi puros tubos, ¿ya? Está la cápsula de Bowman también ahí, ¿ya? ¿Cómo se va a formar la orina? Ya, en el glomérulo, ¿cierto? Que se encuentra dentro de la cápsula de Bowman, se va a filtrar la sangre que proviene de la vena renal, ¿ya? Entra por la vena renal, ingresa, ¿cierto?, al glomérulo, se filtra, lo que sirve se devuelve por la arteria renal y lo que no sirve pasa hasta el túbulo proximal. Luego pasa por la asa de Henle, que es la larga hacia abajo, que va delgadita. Luego pasa al túbulo distal y por último al túbulo colector. Como dice su nombre, él colecta ya la orina formada. Ya a medida que va pasando en cada uno de estos tubos se va, por ejemplo, se va absorbiendo todo el agua que necesita el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué cosa no puede salir nunca por la orina? Es la glucosa. Como ustedes saben, la glucosa es un nutriente esencial para el cuerpo, para las células, porque a partir de la glucosa se forma el ATP, que es la energía que necesita la célula. Por lo tanto, la glucosa nunca va a salir por la orina, ¿ya? Entonces, al momento de filtrar la sangre en el glomérulo, la glucosa se devuelve al cuerpo, ¿ya? Y va avanzando el agua. En ciertas partes, dependiendo de la necesidad del cuerpo, si uno, por ejemplo, no toma mucha agua en el día, la orina que uno elimine va a ser más concentrada, va a tener un color más amarillo, ¿ya? Pero si nosotros consumimos mucha agua, más de 2 litros de agua diaria, vamos a orinar más seguido y el color de la orina va a ser mucho más pálido, ¿ya? Porque el cuerpo, a partir de una hormona, se va a controlar la cantidad de agua que pueda absorber o que en realidad de acuerdo a las necesidades, ¿ya? Si nosotros no tomamos nunca agua, nuestro cuerpo obviamente no va a eliminar tanta orina, ¿ya? Porque necesita de esa agua. Por lo tanto, vamos a orinar menos, pero la concentración de esa orina va a ser mayor, o sea, va a ser más oscura, van a haber más sales, ¿cierto? Van a haber más sustancia. Claro, el olor de la orina va a ser mucho más fuerte, incluso, por ejemplo, cuando nosotros la primera orina de la mañana, ¿ya? Esa orina, si ustedes se fijan, es mucho más oscura, ¿ya? Tiene un olor incluso más fuerte porque no han orinado en toda la noche, ¿ya? Entonces se concentra, ¿ya? A diferencia de la orina del día, que es mucho más clara, ¿cierto? Y porque uno va comiendo, ¿cierto? Hay muchos alimentos que también contienen agua, aparte del agua que nosotros tomamos directamente de la llave, ¿ya? Y así es como entonces se va formando la orina a partir o en cada uno de los nefrones que nosotros poseemos en nuestros riñones. Para esta clase, la actividad porque con esta clase nosotros ya terminamos la unidad 1, por lo tanto ustedes van a realizar la actividad que dice evaluación, ¿ya? Que se encuentra en la página 48 y 49 del texto escolar. Como ustedes no tienen el texto físico, en la plataforma van a estar las páginas, ¿cierto? Estas 2 páginas del texto, o pueden ustedes buscarlo también, el texto que tienen. Van a aparecer las páginas ahí y traspasan las preguntas a su cuaderno y ahí pueden desarrollarlos. No se olviden, por favor, de enviarme las evidencias a mi mail,
ya de las actividades, no se vayan atrasando. En su curso faltan algunos chicos que manden sus actividades. Ya la idea es que vayan conmigo, vayan a tiempo y no se atrasen. Y eso sería todo. Nos vemos en la otra clase en la próxima unidad. Que estén muy bien. Un besito para todos. Chao.